En primera plana, Carlos Herranz. Bienvenidos en Primera Plana, un programa de Radio Francia Internacional y France 24, en el que hoy intentamos responder a la pregunta que todo el mundo se hace. ¿Tenemos que tener miedo a la inteligencia artificial, a esta carrera que cada vez vemos más en los medios de comunicación o en las agendas de los políticos? Para intentar responder a esta pregunta nos acompañan en este estudio tres invitados. Ya les presento a Jules Troll, coordinador de inteligencia artificial en la Escuela de Ingeniería Central Supélec aquí en París. Bienvenido. Hola, gracias. Mathilde Saliu es periodista en Next Impact, especializada en nuevas tecnologías. Bienvenida. Gracias, Carlos. Y contamos también con el periodista y realizador Thomas Huchon. Bienvenido. Un gusto estar aquí. ¿Tenemos que tener miedo a la inteligencia artificial? Nuestra pregunta hoy en Primera Plana. Un grupo de expertos, investigadores y empresarios han firmado una carta abierta en la que piden una tregua en los desarrollos de inteligencia artificial durante 6 meses. Alertan sobre una carrera sin control y sobre profundos riesgos para la sociedad y para la humanidad en su conjunto. Hablan de poder destructivo de la tecnología y de peligros sin precedentes. Hoy nos preguntamos en Primera Plana si están fundados o no estos miedos y qué herramientas tienen los estados para legislar sobre la inteligencia artificial, que parece que avanza a una velocidad que era impensable hasta hace pocos meses. Repasemos algunas portadas que nos deja la prensa. Cuega Internacional, la inteligencia artificial en pista libre, haciendo referencia a su avance exponencial en nuestro mundo. Hay diarios aquí en Francia como Libération que han dedicado números especiales a este asunto. Dice el rotativo que es todo un enigma para la evolución del empleo. The Economist en Reino Unido apuesta por el BritGPT, cómo hacer de Reino Unido una superpotencia en inteligencia artificial. Luego hablaremos también de la geoestrategia en todo este asunto. Bueno, es la pregunta que todo el mundo se está haciendo y me gustaría que todos aquí la pudiéramos responder. El poder destructivo, al menos en potencia, de la inteligencia artificial, ¿es una amenaza o no para la humanidad? Jules. Obviamente que sí, para la humanidad no lo sé, pero sí es una amenaza. No te va a matar, hoy en día no te va a matar, pero es una herramienta muy importante en términos de fake news, por ejemplo, y son cosas que son muy poderosas. Ya hemos visto peligros con con Facebook, Twitter, y ya tenemos eso, pero sobre esteroides. Es decir, no una amenaza en el sentido destructivo para la vida humana, pero sí en el terreno ya de lo que vemos, de que circulen todavía las fake news todavía a más velocidad de lo que ya pasaba con redes sociales. Mathilde, ¿cómo responderíamos a esta pregunta? Sí, puede ser una amenaza para el discurso público, para la sociedad civil, como discutimos juntos y cosas así, pero no me gusta tanto el tema del miedo porque puede impedir a pensar las soluciones que podríamos crear para poner límites sobre estas tecnologías. Y estas tecnologías son humanos que lo creen, que lo construyen, que lo desarrollan, y por eso creo que detrás del miedo hay que ver que tenemos responsabilidad como sociedad para poner límites donde se puede hacer y para quizás prohibir unos usos. Y ya. Precavidos más que alarmistas les veo de momento. Toma. ¿Te acuerdas la película Terminator? Sí. Sí. Bueno, desde hace algunos meses estoy esperando que llegue a Schwarzenegger para decirnos que tenemos que quebrar la máquina porque nos va a matar. Así que sí, para mí es una amenaza global y que viene en más de otro cambio que hemos vivido sin verlo, que es casi un cambio de civilización. Todo el Internet, las redes sociales cambiaron nuestra manera de conectarnos con nosotros, de informarnos, de aculturarnos. Y con una herramienta tan poderosa como la inteligencia artificial, sin ninguna especie de control, estoy realmente aterrorizado. O sea, esto es un salto cualitativo tecnológico de una envergadura muy importante. Bueno, aunque los medios y la agenda política no dejemos de tratar este tema, me gustaría que brevemente pongamos un poco en la definición en cuestión. ¿Habría que hablar, Jules, de inteligencia artificial en singular o en plural? En plural, hay varias inteligencias artificiales. Hay una, por ejemplo, ChatGPT, pero hay el Machine Learning. Hay varias tecnologías para hacer cosas distintas.
Y sí, hablamos de al plural, obviamente. Ujú. Y Matilde. también el problema es que hablamos de inteligencia artificial para designar el campo de investigación y sus aplicaciones. Y esos son lugares sociales muy diferentes porque en campo de investigación se investiga todos los días, pero las aplicaciones ya están en nuestra vida cotidiana, como por ejemplo, no sé, aplicaciones de reconocimiento facial o modelos algorítmicos que ayudan en las finanzas a calcular inversiones o cosas así. Ujú. Y hay que hacer una diferencia entre las dos Ujú. Toma. definiciones. Y hay también que entender que todo este tema de la Ujú. inteligencia artificial no es siempre tan artificial. Es decir, hay una gran investigación del diario Nouvel Observateur Sí. que nos explicó que para dar los resultados inmediatos de una inteligencia artificial eran cientos de trabajadores pobres que estaban haciendo como un trabajo muy, muy repartido de clic, clic, clic para lograr hacer pasar este trabajo por el trabajo de una máquina, pero eran verdaderos hombres, seres humanos detrás de esto. Así que también hay siempre con la tecnología una parte de comunicación, de marketing, y hay que tener, no miedo, pero tener en cuenta que también están vendiendo algo y que cuando te quieren vender algo, no siempre te dicen todo lo que hay que saber en este producto. Claro, lo complicado en este asunto es saber dónde poner el cursor exactamente entre la prudencia y el alarmismo, ¿no? Porque es complicado, con todas las noticias que nos encontramos día a día en la prensa, no sabemos exactamente, miedo sí, pero hasta qué punto. A lo mejor estamos siendo muy alarmistas los medios, a lo mejor no. Cuando un grupo de investigadores piden una tregua, y lo hemos visto estos días, en el desarrollo incontrolado de la tecnología de 6 meses, les pregunto, ¿para qué estos 6 meses de tregua? ¿Para que para que legislemos? ¿Para qué? Jules. Hay que entender quién firmó eso, porque sí, obviamente hay buscadores, pero también hay Elon Musk que tiene sus empresas de inteligencia artificial y que tiene interés a que eso se calma para estar a la página. Sí, Claro. desarrollar su propio, Obviamente. su propio herramienta. Es que también hay luchas soterradas entre tecnológicas. Obviamente. Y además, no puedo entender eso, porque en un mundo cerrado, sí, puede ser interesante, pero estamos en un mundo global y ¿quién cree que China o Rusia van a acabar sus investigaciones? O los Estados Unidos o la Francia también. El problema si vamos a hacer estos 6 meses de pausa es que hubiera gente seguro que siguieran a hacer sus investigaciones en secreto. Y para la sociedad es mejor haber investigación abierta de cuál podemos hablar juntos y así eso. Pero sí, es un discurso marketing para gente como No va a acabar de buscar, tiene que trabajar. Eso en cuanto a la lucha entre tecnológicas, pero en cuanto a lo público, estamos en una carrera sin control en la que gobiernos y estamentos públicos se han quedado atrás y tienen dificultades para seguir, por lo menos en lo que se refiere a legislación. ¿Cómo se adecuan esos tiempos, el tecnológico y el de la legislación? Porque parece que el desacople es el gran meollo de la cuestión. Pero el tema es que la tecnología no es un producto como los otros productos de gran consumo. Es decir, que si quieres, por ejemplo, construir un coche y ponerlo en la venta, tienes que respetar cierta regulación, ciertas especialidades, ciertas cosas. En la tecnología, la mayoría de los productos que utilizamos son en beta, es decir, que no son terminados. Y todavía están funcionando. Es decir, que estamos aceptando de utilizar productos y no sabemos si estos productos funcionan bien o van a hacer un tipo de problema. Este era la realidad de Internet y de las redes sociales. Tenemos el mismo problema con la inteligencia artificial. Claro, lo que pasa es que tengo la sensación que los tiempos se acortan. Es decir, es verdad que teníamos pero cada vez es más corto el tiempo para la reacción, ¿no? El tiempo se acorta, pero no hemos resolvido los problemas que existían ya. Y ahora viene otra parte del problema que va más rápida, más poderosa, más potente y de la cual, hay que decirlo, no entendemos nada. La mejor respuesta es siempre la adaptativa ante un salto tecnológico porque es difícil ponerle puertas al campo, por así decirlo. Pero les pregunto, ¿cómo debe ser esa respuesta por parte de los estados y las organizaciones internacionales? Si ustedes estuvieran asesorando a una organización internacional, a un estado,
¿qué les aconsejarían, Matilde? Eh, Es difícil, pero bueno, vamos a... Sería súper que una mujer aconsejaría Sí, en términos de tecnología a una Bueno, agrupación porque internacional. que aconseje que tome decisiones, claro, mucho mejor. a esta industria falta diversidad en la gente que toma decisiones y cosas así. Pero sí, O sea, hay que decir tenemos... que Matilde ha escrito mucho sobre el tema del tecnofeminismo, del feminismo y las nuevas tecnologías. Sí, claro. Debemos preguntar a transparencia de esas empresas y sobre esas tecnologías. Tenemos que poner límites como, por ejemplo, hay casos de uso que no queremos como sociedad y casos de uso que son aceptados, quizás. Hay que poner responsabilidad sobre la gente que construye estas máquinas y ahora no está el caso. Siempre digan que como si hay problema es más o menos la culpa del usuario y eso no es ok. No sé si soy muy inocente por preguntarles esto, pero una armonización internacional es del todo punto utópico. Julio. Sí, para mí es utópico porque no podemos entendernos sobre nada hoy en día en el mundo. Pero yo no tengo miedo de la armonización porque para vender las empresas tendrán que ser confiables y ser abiertas, porque si no los estados, por ejemplo, no van a comprar. Y eso va a cambiar también con el cambio de mentalidad del pueblo. Y no son ley, no es una ley, pero hay instituciones como la ONU y el UNESCO que ha escrito unas recomendaciones sobre la IA y hay muchísimos países que firmaron este documento. No es... Bueno, no es... Bueno, la Unión Europea ya ha intentado dar muchos pasos ya en este asunto. Sí. Los italianos están dando un ejemplo de lo que se puede hacer. En Italia hay un juicio, un proceso, un juicio en proceso, porque cuando una inteligencia artificial trabaja, va a utilizar todo lo que existe en Internet para darte el resultado, ¿no? Si le haces una pregunta, va a utilizar la cosa sobre la moda, por ejemplo. Sí, lo hemos y te visto va... con el chat GPT, a veces un poco robótico, ¿no? Sí, y te va a decir, bueno, invéntame una falda, bueno, va a tomar todas las faldas que existan y crear algo, ¿no? Y en Italia hacen un proceso porque la utilización de todos estos datos, que pueden ser datos privados, datos personales, no pagan por eso. Y si no pagan por la utilización de una parte del producto, hay un problema. Así que eso va a ser también una parte de la gran cuestión sobre la inteligencia artificial, es cómo estos computadores pueden utilizar o no el material que existe en Internet y afuera de Internet para dar la respuesta. En este punto voy a hacer una breve pausa, pero vamos a volver enseguida para seguir tratando todos estos miedos de la inteligencia artificial aquí en Primera Plana. Hasta ahora. RFI, la selección del mes. Vas-y lève-toi même si t'es un perdant magnifique. Attic. Vas-y lève-toi même si t'es un perdant magnifique. Vas-y lève-toi même si t'es un perdant magnifique. Vas-y lève-toi même si t'es un perdant magnifique. Ça fera des nœuds dans le ventre avant le dénouement. Glauque. On s'engueule, on reste, on est tous nos membres. On se délie, on se tait car le cœur est tendre. On s'insulte, on s'aime, tout ça pas le choix d'y aller. T'as pas le choix d'y aller. Nicodemus et Pat Cala. Julien Jacob. Let's protect the environment. Protégeons l'environnement. Protégeons notre planète. RFI. Seguimos aquí en Primera Plana de Radio Francia Internacional y de France 24 esta semana intentando resolver la pregunta que nos hacemos en todos los medios, todos los políticos, en todas las cafeterías del mundo. ¿La inteligencia artificial puede acabar con la humanidad? ¿Esto es un alarmismo o es prudente planteárselo? Estamos intentando poner elementos encima de la mesa para intentar calibrar el sentido de esta duda. Nos acompaña Jules Troil, coordinador de inteligencia artificial, y los periodistas Thomas Huchon y Mathilde Saliou. Les pregunto, ¿la inteligencia artificial no es mala en sí misma, o la tecnología podemos decir en general que no es mala en sí misma? Lo que es malo es
en las manos en las que caiga, porque de hecho quien la vaya a usar para hacer el mal seguramente ya estará encargándose de disponer de ella. Jul. Sí, pues no es mala en sí misma, pero es un nuevo herramienta para la mala persona, ¿sí? Y, por ejemplo, podemos ver los spam, por ejemplo. Todos hemos recibido spam súper mal escritos, que no tienen sentido y que no te concernan. Con la inteligencia artificial puedes hacer spam muy ciblado y muy bien hecho que tú o yo vamos a crear. Es decir, si mejoran las herramientas que el mal puede utilizar. Matilde. Sí, también ChatGPT es muy, muy eficaz para escribir ciberataques y como código para atacar sistemas informáticos. Pero sí hay casos de uso de nuevo de la tecnología que son malos o peligrosos al menos. Estoy segura de esto. Por ejemplo, sabemos que con un tipo de reconocimiento facial no funciona de la misma manera con la gente blanca y negra o las mujeres y los hombres. Y si ponemos este tipo de tecnología sobre los videos que la policía usa, por ejemplo, esto es hecho en los Estados Unidos, hay verdaderos problemas para las libertades civiles, porque hay unos hombres que ahora, bueno, no ahora, pero que fueron en prisión, fueron encarcelados por la culpa, más o menos, de modelos algorítmicos erróneos. Y esto es un problema muy grande. Pero claro, a corto plazo lo que estamos viendo, y Tomás ha tratado muchísimo el tema de las fake news, es que precisamente la desinformación y la propaganda a gran escala y la posible eliminación de trabajos de todo tipo, de tergiversación de la información y de cómo circule a nivel exponencial aún mayor, es el riesgo ya a corto plazo. Luego hablaremos de otros que pueden afectar a la vida humana, pero a corto plazo es este, ¿no? Sí, le voy a dar dos ejemplos muy recientes. El primero es durante las protestaciones, durante la reforma de las pensiones. Tenemos el jueves y el viernes dos fotos. La primera foto que salió era una foto de un hombre viejo, sangrado, que supuestamente había golpeado por la policía. Nos costó como 8 o 10 horas en los fact-checkers a verificar esta imagen, a darnos cuenta que no era verdad, que era seguramente fabricada por una inteligencia artificial y decir, bueno, esta imagen no está válida, así que es una fake news. El día siguiente salió una foto de una mujer viejita también, sangreada también, golpeada por la policía. Y antes de decirnos, bueno, puede ser inteligencia, no, decimos, no está verdadera. Pero esta foto era una verdadera foto tomada por un profesional, un fotógrafo en una protesta, y la posibilidad de hacer el falso no impide la verdad, pero pone en duda siempre todo lo que se dice. Y eso es un cambio dramático para la democracia. Otra cosa, y es más la rapidez, la velocidad en la cual se puede fabricar y difundir una imagen. Me tocó en un momento, estoy en Instagram, veo el hijo del expresidente Trump. Eric Trump pone una foto de Trump caminando en la calle de Nueva York con muchísima gente detrás de él. La pone en Instagram y en el momento en el cual estoy viendo esto, hay ya 600 miles de personas que pusieron un like en la foto. Así que ya fue difundida de manera global. Y me hago un poco el ejercicio, ¿no? Me pongo en Twitter y digo, bueno, vi esta foto. Vamos a hacer una clase de fact-checking. Vamos a darnos cuenta de cuánto tiempo para verificar esta cosa, qué tipo de detalles podemos ver. ¿Y cómo fue el experimento al poner la foto en otra red social? Bueno, me tocó como 10, 15, 20 minutos en mirar en detalles y todo. Y al final les digo, bueno, el falso fue hecho por un tipo. El tipo además me viene a hablar en Twitter diciéndome que... Pero la cosa muy importante en esto, y es que esta cosa era falsa, totalmente, creada, no tiene ninguna raíz de verdad y fue difundida a casi 1 millón de personas. Tremendo. Antes de que pudiéramos decir si era verdadera o no.
¿En qué mundo esto se puede aceptar? Es que ya no nos acordamos de los tiempos en los que veíamos las cosas y no nos teníamos que preguntar si eran ciertas o no. Ahora ya vivimos tiempos en los que no te creas lo que ven tus ojos. Hay que verificar la posverdad. Bueno, lo veíamos en las portadas y, por ejemplo, aquí en Francia, con los últimos movimientos de Macron, entrevistándose con Elon Musk, la carrera que ya han lanzado algunos países, antes hablamos de empresas, de tecnológicas, pero también países, por ser superpotencias en este campo. ¿Hay alumnos aventajados ya en esta carrera geoestratégica? Jules, Mathilde, Tomás. Me parece que los países que han puesto una inversión en la tecnología siguen en este camino, es decir, que los chinos están trabajando muy duro en el tema, los gringos también, o los norteamericanos, lo siento, están haciendo estadounidenses, ¿sí? Y me parece de que en Europa estamos más en el término de la regulación que de la búsqueda, pero quizá la diferencia... Estos movimientos de Macron... No, pero lo que nos esto, parece ¿no? es que la búsqueda en Europa es más científica y universitaria que empresarial. Y eso cambia mucho el lugar en el cual se va a hacer la cosa, ¿no? Estoy bastante de acuerdo contigo. Sí, pero sí hay mucha búsqueda en universidad. Eso es cierto, pero también hay mucha búsqueda empresarial. Pero como no tenemos el tamaño crítico y el mercado crítico, estamos comprados por Estados Unidos a un tiempo. Mathilde, por mucho que lo llamemos inteligencia artificial, lo que produce la tecnología resulta que lo hemos creado también los propios humanos con nuestros propios sesgos. Usted que ha escrito tanto sobre feminismo y nuevas tecnologías, ¿cómo se evita que la inteligencia artificial reproduzca los mismos estereotipos? También le pregunto la pregunta con una cara B. Si no los llega a reproducir, esto quisiera decir que ha superado también el estereotipo humano. No sé si es todavía más inquietante. Sí, hay distintas respuestas posibles. Sí. La primera es corregir a los datos que demos a los modelos algorítmicos para entrenarlos, pero si los datos tienen prejuicios, también es porque son imágenes de la sociedad que tiene prejuicios. Es que el señor que está buscando datos para el chat GPT que nos contaba antes, Toma, el señor tiene un cerebro y está con sus prejuicios absorbiendo datos, ¿no? Sí, pero el problema es que puede hacer los prejuicios más fuerte que son en la sociedad. Otra cosa es que la industria no está muy diversa. En la industria de tecnología en los países occidentales del Oeste hay muchísimo más hombres que mujeres, por ejemplo, y no es que todos los hombres quieren a poner sesgos sobre las mujeres, pero como no hay diversidad, no pueden saber en unas partes cómo hacer mejor y cómo producir mejores tecnologías. Y otra cosa es las razones económicas y políticas por qué construimos una máquina o una IA. Porque esto va probablemente a crear unos tipos de prejuicios también. Distintos, por ejemplo, pero otros nuevos. Sí. Por ejemplo, sobre las redes sociales, si quieren que nosotros sigamos buscando información sobre esas redes sociales, van a construir máquinas que van a mostrarnos información muy violenta y cosas así, porque saben que eso nos hace... Impacta más. Sí, eso. Va a cambiar también nuestras relaciones con el empleo. Entendemos que los trabajos más mecánicos son los que a lo mejor pudieran desaparecer, pero también hay colectivos que están muy preocupados. Creo que actores de doblaje ya se han movilizado también en algunos países como México, y las agendas políticas. Cada vez vemos ya el tema de la inteligencia artificial en todos los sitios. No sé si también nos vamos a encontrar posicionamientos ideológicos en los programas políticos respecto a la inteligencia artificial. Es decir, que dentro de poco en unas elecciones vayamos a votar con criterios sobre este asunto. ¿Qué les parece, Tomás? A mí me gustaría mucho poder estar en capacidad de elegir a un candidato que tiene algo que decir en términos de tecnología. En la última elección presidencial había en el inicio como 40 candidatos a la... Está hablando de Francia, creo. Sí, en Francia. Y no había ni un solo que tenía algo que decir sobre la tecnología. Así que el problema, no había ni
pero no estaba candidato a la presidencia. Como candidatos presidenciales. Y no hay nadie que tiene algo ni siquiera interesante, pero a lo menos algo que decir en este para mí este tópico es lo más importante hoy día. Hay temas que acaban arrastrando a los políticos. Es decir, por mucho que no quieran hablar de ecología, al final la realidad es tozuda y se implanta. El problema es que sea demasiado tarde. Y este tema va a ser parecido. Por mucho que no quieras afrontarlo, ahí lo tienes y vas a tener que hablar del tema. Este tema no es tan lejos del término ecológico, porque la producción más y más de más datos, de utilización de más computadores, esto tiene un costo ecológico muy grande. Cada vez que manda un email, no hace buena cosa a la planeta. La huella digital, Jules. Sí, es muy importante y lo vemos, consumimos siempre más por la tecnología y tenemos una esperanza que la tecnología nos apoya a reducir nuestro impacto. Y quizá va a llegar un día, pero por el momento estamos subiendo. Por cierto, el gran peligro entonces es que este sistema se esté comportando de forma inadecuada y la persona no lo detecte. Digamos que la supervisión en todo esto es la clave. Y les pregunto, ¿y quién debe controlarlo? ¿Quién supervisa al que supervisa? Es decir, ¿qué poderes van a supervisar este tema? Porque no sé si está ahí la clave. Rápido, Mathilde, que me queda muy poquito tiempo. Bueno, el Parlamento Europeo, por ejemplo, está trabajando sobre esas preguntas, pero que la supervisión es clave en esto. Sí, supervisión. Eso. Y puede ser del gobierno, de empresas de auditos. Sí, eso puede ser de todas partes, de la sociedad civil también. Si ve que hay un algoritmo, un modelo algorítmico que no funciona bien, necesitamos que habla de eso. Es que si tenemos una IA verificable, los fact-checkers podrían checar. Pues ha sido muy interesante, me quedo sin tiempo para más. Muchísimas gracias, Jules, Tomás y Mathilde. No sé si hemos dado razones, yo creo sí, hemos puesto sobre todo encima de la mesa razones para calibrar los miedos de este tema que cada vez tenemos más y tratamos más en los medios de comunicación, que es la inteligencia artificial. Vamos a volver a hablar seguramente de él muy pronto. Muchísimas gracias, hasta la próxima semana en Primera Plana. Gracias.